Pues fíjate que a lo mejor te va a tocar como dicen por ahí, la rifa del tigre, porque por cuestiones de trabajo, no se definió un tema. Precisamente ahorita le estaba diciendo a la gente, ¿no? Que ya estamos conectados a YouTube, que no se definió y tampoco hubo oportunidad así de invitar con tiempo a todo el mundo. Entonces yo traigo unos temas por ahí medios escabrosos, pero también si tú quieres hablar de otro tema, también bienvenido. Pues bueno, empezamos por los escabrosos y luego vemos qué queda. Muy bien, pues mira, son tan escabrosos que un tema es el 22 de abril de 1992 Ok. y el otro es, que ese lo dejamos para el ratito, pero ya ves que el día de hoy y ayer aquí en Guadalajara, en los medios de comunicación, los medios oficiales, han estado dando mucha guerra con un caso que, lo voy a decir con otras palabras, porque si no luego nos bloquean aquí el canal, pero de una chica de 12 años, ¿no? Que le interrumpieron el embarazo. Entonces, ese es el segundo tema, ¿no? Entonces, definitivamente son temas escabrosos, nada que ver Sí. con historia y misterio como normalmente, pero creo que sí son importantes. ¿Cómo ves? Ok, ¿cómo se dice? Escabroso, pero es realidad nacional y de alguna manera se podrá ligar de algún aspecto. Ok, pues te sigo. Bien, primero el 22 de abril. Este, ese para mucha gente, pues es algo doloroso, aunque para otras ya no tanto por el tiempo, ¿no? Del 92 para acá creo que han pasado, no sé si 32 años o algo así, ¿no? Como 30 años, no sé, a ver, 92, 2002, 2012, sí, 32 años, ¿verdad? Ya. Bueno, les voy a leer un resumen, por acá le pregunté a la inteligencia artificial, porque les voy a confesar, hay una parte que yo recuerdo, porque pues yo ya vivía aquí en Guadalajara y yo lo viví, pero como yo no vivía en la zona de las explosiones, mi percepción en aquel tiempo, el día del desastre, pues fue muy diferente a la gente que sí vivía cerquitas. Después pasa el tiempo y me doy cuenta sin querer de evidencias que la cosa fue más grave de lo que en su momento dijeron los medios de comunicación y los políticos. Entonces dices, híjole, pues qué poca, ¿no? Que aquí mismo hubiera habido esa censura de que a pesar de que se supo que esto estaba grave, pues lo trataron de. Digo, no se podía tapar el sol con un dedo, ¿no? Definitivamente, pero sí trataron así como que rapidito, rapidito y vámonos a lo que sigue, ¿no? O por lo menos esa es mi impresión. ¿Cómo ves, Rodrigo? Bueno, sí, definitivamente. Obviamente yo tampoco estaba por la zona. Yo estaba en ese momento por el centro de la ciudad, por ahí por el Parque Revolución, Ujú, ahora le dicen el Parque Rojo, ujú, porque yo por ahí trabajaba y un sábado por la mañana yo había ido a ver a un cliente por allá por Chapalita. El caso ujú, es que ya había visto al cliente por Chapalita, me había regresado a la oficina que estaba por ahí por Pedro Moreno, cercano al Parque Revolución, insisto, cuando de repente me tocó ver, con toda la gente que estaba ahí, a mucha gente corriendo hacia, ¿cómo se llama? Avenida Enrique de León, o sea, en sentido contrario de las explosiones. Y ujú. estábamos bastante lejos, ¿no? Entonces, en ese tenor, así como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se creó un ambiente de desinformación, se creó un ambiente de chisme, de que si hubo un problema, que si hubo un atentado, que si hubo una situación de estas. Y pues a la hora, el que estaba de mi jefe en ese entonces me dijo, a ver, váyanse para su casa, vamos a enterarnos de qué está pasando. Ya nos avisaron que es muy probable que a lo mejor tengan que desalojarnos, entonces váyanse adelantando, así que pues a tomar camino hacia otros rumbos, ¿no? Eso visto desde lejos. Entonces, ahí lo impresionante de mi manera de ser testigo es que de repente la gente literal está huyendo y la mayor parte de ellos no entendía del todo a ¿Por los qué? que Ujú, detuvimos o a los que les preguntamos,
es que los soldados nos están corriendo, es que los policías nos están corriendo, dicen que todo va a explotar, que bueno, pues tenemos un acto de guerra, tenemos un acto de terrorismo, o qué fue lo que pasó. Eso en mi propia percepción. Uh-huh. La cuestión es que me toca conocer a una persona que vive no en la zona que explotó, pero cercana a la zona que explotó, y menciona una situación completamente caótica. O sea, estamos hablando de aquí de a unas cuantas calles de donde hubo la explosión, y que efectivamente llegaron a desalojarlos, llegaron a quitarlos, llegaron a correr a todo el mundo, y más o menos es una alimentación de lo mismo, de que la gente salía corriendo, pero no sabía qué había pasado. Uh-huh. Entonces, a los que no les tocó vivirlo de primera mano, la percepción era muy similar. Posteriormente, uh-huh, bueno, ya se dieron las condiciones y las situaciones para poder identificar, pues, que si hubo esto, que si hubo aquello. Empezaron a salir un montón de chismes raros, un montón de chismes extraños de que si la tubería, que si Pemex, que si la aceitera, que si... O sea, empezaron a buscar culpables. Y a la hora de buscar culpables, bueno, pues obviamente tener más ingresos, tener más importancia en la vida política del país, pues hace que seas menos culpable. Y bueno, pues se hablaban de muchas cosas, pero bueno, creo que me estoy adelantando de más. Básicamente la primera impresión general es, algo pasa, huyan, corran, escóndanse, aunque no estamos seguros de qué está pasando. Ok, bien, te voy a platicar, qué bueno que nos compartiste esa experiencia, y recordando, como dices, tú estabas lo que ahora conocemos como el Parque Rojo, casi Avenida Federalismo y Juárez, ¿no? O Vallarta, depende cómo la conozcan, por ahí como a 2 cuadras, y pero aclarándole a la gente, ¿no? Que ahí donde tú estabas, tú no sentiste la explosión, ¿verdad que no? No. Nada más porque viste, pues como dices tú, ¿no? La muchedumbre y estos que traen, y nadie sabía bien de qué se trataba, y pues váyanse a su casa y después investigamos. Ok, te voy a platicar cómo estuvo mi experiencia. Recordando que Rodrigo y yo en ese entonces, pues teníamos, no sé, por ahí 22, 23, 24 años, algo así. Andábamos en los 20 pocos. Y yo estaba trabajando en ese momento, porque esto fue entre las 10 y las 11 de la mañana. Por acá tengo una bitácora de la inteligencia artificial, pero prefiero, igual que como lo hizo Rodrigo, primero les platico mejor mi vivencia y luego lo comparamos con los datos oficiales, y luego les digo lo que yo creo que pasó. Bien, yo estaba trabajando en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, que en ese tiempo estaba ubicada en una calle que se llama Magisterio, que está a una cuadra de Avenida Alcalde, más o menos a la altura, como a 2, 3 cuadras de la Glorieta de la Normal, para los que viven por ahí cerca, muy cerca del CODE, ¿no? De ahí del CODE, está el CODE en Avenida 6 de Septiembre, enfrente está una manzana muy grande, una cuadra grande. Uno de esos edificios era el edificio de la Secretaría de Administración, y ahí estaba yo trabajando, ¿no? Bueno, tenía trabajando ahí más o menos como un año, poquito más, y yo tenía planeado a la siguiente semana o 2 semanas después, pero creo que es a la siguiente semana, irme de vacaciones a Acapulco. Sí, y me iba a ir solo. De hecho me fui solo, ¿no? En coche ahí por la carretera, fue mi primera salida en coche yo solo, y el motivo, pues era un motivo muy poderoso, ¿no? En aquel tiempo, tenía una novia que andaba por allá, y entonces yo la iba a alcanzar. Ella se fue con sus amigas de vacaciones, pero ellas pues no trabajaban. Entonces, rápido se armaron y se fueron, y yo sí trabajaba, ¿no? Entonces tuve que organizarme, pedir vacaciones para irme, días después, vernos por allá unos días, porque yo prácticamente nada más iba como 3 días, 2 noches, y yo me regresaba. Entonces, pues yo andaba, viviendo la vida fácil, por decir así, soltero, ¿verdad? Con dinero,
y en ese momento, como les digo, pues a la siguiente semana yo me iba de vacaciones. No recuerdo qué día fue, pero obviamente fue entre semana. Y de repente, en un receso que tuve en un ratito que no tenía trabajo, yo corrí al teléfono de la esquina, porque en aquel tiempo, en ese año, no había teléfonos celulares. Sí, entonces estaban las casetas telefónicas. Si tú querías llamar por teléfono, tenías que ir a una caseta telefónica o ir a alguna tienda, algún establecimiento, pagarles o pedirles que si te dejaban hacer una llamada telefónica. Entonces yo fui a una cabina telefónica porque me iba a comunicar con mi novia para ponernos de acuerdo, qué día llegaba yo, en qué hotel ibas yo a estar hospedado, dónde andaban para buscarlas a las amigas, etcétera. Bien, yo estaba llamando por teléfono cuando de repente se empiezan a escuchar ambulancias. Y claro, en aquel tiempo, a pesar de que fue hace muchos años, pues tampoco era tan raro escuchar una ambulancia. Claro, sí es raro escuchar una ambulancia y a los pocos minutos escuchar otra, en aquellos tiempos sí. Ahorita ya no, ya ven cómo todo empeoró y es un caos, ¿no? Pero estaba yo hablando por teléfono y la sirena de la ambulancia, pues tuve que hacerle así, ¿no? Para poder seguir platicando bien y pasó, bien, y bueno, pues ya pasó. Después, a los 5 minutos, se escucha otra. Y tú, qué raro. De repente, la novia con la que estaba yo hablando, me dice, oye, ¿qué es eso? No, pues una ambulancia. Ah, ok. No, pues qué raro. Sale. Y de repente, que me dice, oye, están pasando acá unas noticias, de que pasó algo en Guadalajara, que una explosión o algo. Y yo le digo, no, pues acá todo está tranquilo, ¿no? La vida es bella, ¿verdad? Un día más en el paraíso en aquel tiempo. Entonces no, bueno, entonces nada, y yo, no, nada, y colgué por teléfono. Cuando colgué, se escuchaba otra ambulancia. Y tú dices, pues qué raro, ¿no? Pero en la calle, a esas horas, para eso yo creo que eran más o menos como las 11 de la mañana, la gente tranquila, normal, como cualquier día. Ahora, de la normal, de esos rumbos a la colonia de Analco, donde fue la explosión, hay muchos kilómetros de distancia. Yo acá también, acá nunca se sintió la explosión. Y eso lo aclaro porque, por alguna extraña razón, o por causas de la censura, resulta que primero se enteraron del evento en los estados vecinos, en el estado de México, en el estado de Guerrero, en todos lados andaban diciendo que Guadalajara explotó y casi casi que no quedaba nada de la ciudad. O sea, era el polo opuesto, ¿no? Estaba muy exagerado, porque el daño a lo que en aquel momento era la ciudad, probablemente fue un daño digamos, de entre el 10 y el 15% de la ciudad, más o menos, ¿no? Y hubo zonas donde ni siquiera nos enteramos, no se cimbró el piso, o sea, no. Tenías que vivir en la zona o cerca de la zona para haber percibido esa explosión. Entonces yo colgué el teléfono, me fui a trabajar y de hecho, hasta que salí de trabajar a las 4 de la tarde, empezaban a dar noticias. Fíjense, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, nada. Yo no sé si la orden en aquel tiempo creo que estaba de gobernadores Tecosío Vidaurri, eran las buenas épocas del PRI, y de presidente de Guadalajara o alcalde, creo que estaba Dau Flores, y más o menos, creo que es lo que recuerdo. Y entonces yo creo que ellos, contuvieron esa es mi presión, ¿eh? Pero bueno, puedo haber sido diferente. Contuvieron las noticias, así como que manden ayuda, no digan nada, pero en otros estados, inclusive en otros países, en Estados Unidos también se estaba dando la noticia de que algo había pasado en Guadalajara y nosotros los que vivíamos aquí sin saber. Bueno. Cuando salgo de trabajar a las 4 de la tarde, en ese tiempo, yo me iba caminando del trabajo a mi casa, porque la distancia era relativamente cerca. Yo tenía que caminar algo así como unas 9 cuadras y llegaba a mi casa. Entonces, la mayoría de las veces, pues ni me llevaba el coche, ¿no?
me iba caminando, me regresaba caminando. Yo salía de trabajar y luego a veces hasta me iba platicando con amigos que vivían también por la colonia y si nos íbamos caminando platicando rápido, en 15 minutos yo ya estaba en mi casa. 20 minutos a lo mucho. Entonces, cuando salimos a las 4 de la tarde, salimos y precisamente caminamos hasta Avenida Alcalde y en el CODE, que es bueno, es como la entidad de gobierno que se encarga de coordinar todo lo que es deporte, ¿no? Para los que están viéndonos en otro estado o en otro país, sería como la Secretaría del Deporte, más o menos. Y resulta que cuando llegamos a Avenida Alcalde, empezamos a ver que llegaban ambulancias y se metían a lo que era la cancha de básquetbol del CODE. Entonces de repente dices, ah, caray, ¿qué estando, no? Y entonces en las noticias se empezaba a filtrar de que había habido una explosión y que había mucha gente y que uno de los lugares donde estaba haciendo acopio de los cuerpos, o sea, los cadáveres, era precisamente el CODE. Creo que no era el único, creo que había varios centros, pero el CODE, digamos, era, si no el principal, a lo mejor uno de los principales. Cuando me entero de eso, yo y un amigo que también conoce por aquí, Rodrigo, Pepe Razo, ahí le mandamos un saludo. Pepe Razo y yo, trabajábamos en la misma oficina, éramos compañeros, salimos los dos caminando y nos enteramos un poquito de cómo estaba el relajo y lo único que se nos ocurrió en ese momento es, oye, vamos a cruzar para ver si podemos ayudar en algo. Así, ¿no? No sé, te sale el altruismo. Entonces nos cruzamos la avenida, llegamos al CODE, y a la persona que estaba allí en la puerta le dijimos, oye, ¿te podemos ayudar en algo? Decimos, trabajamos aquí enfrente, somos también pues de gobierno, ¿no? Así como para tratar de empatizar o de facilitar la plática. Y me dijo, sí, pasen por allá con otra persona. Llegamos con esa otra persona y entonces, oye, ¿te podemos ayudar? Y dijo, sí, cómo no. Miren, pásenle por acá. Y ya en el pásale por acá, ya empezamos a ver la realidad de las cosas. Resulta que adentro, en la cancha de básquetbol del CODE, pues sí, lo pusieron como acopio. Imagínense aprovechando la forma y el tamaño de la cancha de básquetbol. Imagínense usted una gran rosca de reyes, pero hecha de puros cuerpos, sí, puros cuerpos de personas muertas. Ahí fue impresionante y yo nunca había visto cadáveres así recientes de color gris. Yo nada más había visto muertos a las personas cuando las maquillan, cuando las ves en el féretro y las momias de Guanajuato, ¿no? Pero esas ya, como agarraron minerales y todo, tienen un color más bien cafezoso. Pero para mí era sorprendente ver personas de color gris, ¿no? Y todos, o sea, pues todos se murieron en una explosión, pues todos tenían el mismo tiempo de muerto, entonces ahí estaban todos. De lejos, para alguien que nunca había tenido ese contacto con la muerte, era como ver de momento como monos o maniquíes puestos ahí. Y ya nos dijeron, miren, está viniendo la gente para tratar de buscar a sus parientes y amigos que no encuentran. Dice, estamos esperando que se junten como grupitos de 10 y cada grupito de 10 se lo asignamos a una persona, dice que van a ser ustedes, y van a pasearse por todo alrededor de la cancha, viendo cuerpo por cuerpo, y si esas personas encuentran a su familiar, a su amigo, a su vecino, dice, se los llevan para tal escritorio para que llenen pues un formato, una documentación y se puedan llevar el cuerpo. Y si no encuentran a su ser querido, bueno, entran por aquí, le dan todo el recorrido y lo sacan por allá. Y si no lo encuentran, pues ya las personas se iban a buscar otro lugar también de acopio, ¿no? Para seguir buscando cuerpos.
Entonces ya cuando vimos que esa era la misión que nos tocaba desempeñar, pues a darle, ¿no? Entonces ya nos separamos Pepe y yo, y pues órale, mi grupito de 10 y pues caminando, ¿no? La gente ahí, eh, como viendo algo muy irreal, ¿no? Algo que nunca creyeron haber visto y viendo los cuerpos y tú también, ¿no? Ya de cerquitas dices, ah, caray, no, pues sí son personas, ¿no? Y había de todos tamaños, colores, sabores, bueno, colores no, todos eran grises, pero había gente, había viejitos, había gente adulta, había adolescentes, había algunos niños, había de todo, ¿no? Entonces, pues, tú por ahí bien solemne a un lado, caminando despacito, porque aparte era caminar por el camino improvisado y a los dos lados del camino había cuerpos. Yo le calculo que me van a perdonar la expresión, ¿no? Pero pues ni modo, yo me fui por el lado de las ingenierías. Había un stock de cuerpos o un inventario permanente como de 300 cuerpos. Y de repente me tocaba escuchar gritos de dolor de que algún grupito que iba adelante o que iba atrás de mí encontraba un ser querido y pues ya rompían en llanto y todo y tan tan. A mí, no sé si para bien o para mal, pero a mí me tocó dar como tres, cuatro vueltas, o sea, tres, cuatro grupitos, y no me tocó que ningún grupito encontrara una persona fallecida, ¿no? Para bien o para mal. Pepe también, él creo que estaba atrás de mí, él venía con otro grupo de otros 10 y estábamos ahí dando vueltas. Eso que se platica fácil, yo creo que fueron como unas 2 horas de estar ahí y nosotros estábamos con la idea de a darle, ¿eh? Si se ocupa hasta la noche, pues hasta que nos dé hambre y entonces sí ya nos vamos, ¿no? O ya para la cena entonces. Pero después se organizaron entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara y fueron a las facultades de medicina a reclutar a fuerzas a todos los estudiantes y a ellos los llevaron para hacer la labor que nosotros estábamos haciendo. Entonces, como a las 2 horas llegaron los de medicina y digamos que nos quitaron la chamba, ¿no? Eso sí, aclarando, nosotros fuimos porque quisimos, traíamos la camiseta puesta, a ellos los mandaron. ¿Sale? Entonces, ya cuando llegaron los de medicina, pues ya nos dijeron, chavos, muchas gracias, ya no es necesario, ¿no? Aquí ya llegaron los de medicina y nosotros así sacados de onda de que, ¿seguro? O sea, ya eso fue todo. No, pues que sí, que les vaya bien. Bueno, entonces ya nos fuimos. Llegamos a la casa, ya como a las, no sé, 6:30, las 2 horas más un pedazo de camino. Y cuando llegamos a la casa, bueno, ya nos despedimos, ¿verdad? Por allá medio camino, Pepe a su casa, yo a la mía. Cuando llegué a mi casa, me dijeron, ¿estás bien? Pues sí, sí estoy bien, ¿por qué no tenía que estar bien, no? Bueno, todavía uno acá como que no le caían bien los 20, pero bueno, yo sí estaba bien. No, es que dijeron que explotó, el centro de Guadalajara, pues no, bueno, el centro oriente, ¿no? Pero y yo les dije, bueno, yo no sé qué haya explotado, porque la verdad no sabía qué zona había explotado, y les dije, miren, yo salí del trabajo, pasó esto, está lleno de cadáveres por allá, y está llegando ambulancias y están saliendo ambulancias con cuerpos de los que van reconociendo, y el stock no baja, siguen siendo como 300, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque si se mantenía el número, imagínese usted, ambulancias iban, ambulancias venían y se mantenía el tamaño. No sé si más tarde en ese día se haya incrementado, pero por lo menos yo creo que sí se mantuvo. Bueno, al transcurrir entre las 6:30 y las 7 de la noche, todos mis tíos y tías se comunicaron por teléfono para ver si todos estaban vivos, que no les hubiera pasado nada, aunque ninguno de ellos vive por la zona afectada, por Analco. Todos vivían por acá, bueno, variadito, ¿no? Pero Jardines Alcalde, Rancho Nuevo, muy lejos de allá, inclusive uno por Plaza del Sol, por allá, otro cerca de Plaza Patria. Entonces eran lugares muy, muy lejanos. Pero como metieron mucho miedo y mucha desinformación los noticieros, ¿no? De que se había explotado y que tan, 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 recomendaban
que casi casi que te fueras con los parientes más lejanos que tuvieras, que se juntaran las familias, que no fueran para la zona y que todos prepararan sus documentos y las cosas principales por si había que evacuarlos. Casi, casi, ¿no? En algunas áreas de Guadalajara. Y, caray, pues tú escuchas eso y dices, ¿qué hacemos? En mi familia, mis padres, mis hermanas, ellos dijeron, ¿saben qué? No, a ver, ¿quién es el pariente más lejos? No, pues nos vamos con el tío Rogelio, ¿no? Que era el de Plaza del Sol, que ya viéndolo en retrospectiva, hubiera convenido más que ellos se vinieran con nosotros porque estaba más lejos que él, pero bueno, es otra historia. El chiste está en que se organizaron y mis papás, mis hermanos y creo que otros tíos se fueron con ese tío. Yo no. Yo dije, bueno, pues si aquí estoy bien, ¿para qué me voy, no? Además, al día siguiente yo tenía que trabajar y dije, mientras no nos digan que se suspende el trabajo, pues yo tenía que ir a trabajar. Entonces yo me quedé en la casa y me iba a dormir en la casa de un amigo. Ahí le mandamos saludos a Felipe también, que él vivía 2 cuadras, digamos, más alejado todavía. Él vivía solo, entonces yo dije, bueno, pues ahí nos hacemos compañía, o yo me voy con él, o él se viene conmigo. En la noche, escuchando las noticias antes de dormir, pues sí, ya por fin las escuché y decían que había habido una explosión, que una gran parte de Guadalajara había sido afectado, que ya estaba trabajando el gobierno del estado, y eso fue todo, ¿no? Bien, pues así se pasó toda la noche, llegó el día siguiente, fui a trabajar, creo que esto pasó un jueves, no me hagan mucho caso, pero como que tengo en la memoria que fue un jueves, porque al día siguiente como que yo fui a trabajar y creo que ahí ya se acabó la semana y listo. En mi casa regresaron como 2 días después, creo que se fueron ese jueves y el viernes y hasta el sábado, ya viendo que no pasaba nada y que ya no explotaba nada más, porque decían que había peligro de que había sido gasolina, unos que otros, que había sido gas metano. Total, que no te decían bien cómo estaba la cosa, pero te decían que fue se me fue el nombre, ¿no? Pero en estas tuberías, unos decían que en las tuberías de Pemex, otros decían que de las tuberías de Pemex se había salido el líquido, y se había contaminado el drenaje. Entonces ya el drenaje se pudo haber ido a cualquier lado, ¿no? A San Juan de Dios o cualquier colonia y por eso la gente estaba apanicada porque decías, si ya explotó por allá, pues a lo mejor al rato en la noche explota por acá y ve tú a saber, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi experiencia el mero día y al día siguiente. Y prácticamente no tuve ninguna actualización, ningún conocimiento, no fui al área, aparte de que después fue acordonada y ya no dejaban entrar gente, nada más estaba pues la Cruz Roja, Protección Civil, los bomberos, la policía, no sé si llegó el ejército, no me acuerdo de ellos, y los que iban a reparar los servicios, que eran, pues los de Pemex, los del CIAPA, los de Teléfonos de México, eso me enteré después, y supongo que también los de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Unos para ayudar pues, a sacar gente que estuviera atrapada, para seguir sacando cuerpos, que los llevaran a los centros de acopio, así se llamaban, centros de acopio de cuerpos, para ser identificados, y una vez que supuestamente sacaron a la gente, que ve tú a saber cuántos se quedaron allá abajo, como cuando hay un terremoto o una guerra, y que después de ciertos días, que no recuerdo, ahorita voy a inventar el número, a lo mejor después de 5, 7, 8 días de búsquedas, dijeron, seguramente ya no vamos a encontrar a nadie vivo, entonces a cerrar todo, entonces, pues a cerrar y todo quedó sepultado. En las fotografías, que si las encuentro las voy a poner por aquí, luego vemos que sí fue durante muchas cuadras que explotó y quedó un boquete lo suficientemente profundo para que autos, pipas y algunos edificios colapsaran y quedaran por ahí abajo, ¿no? Hasta aquí mi comentario, no sé si quieres de eso decir algo, Rodrigo. Sí, respecto a la desinformación, la versión extraoficial que era Vox Populi Ujú. explotó el sector Reforma. Ah, sí, cierto, eso Ok, decían. en ese entonces la ciudad estaba dividida en 4 sectores y Ajá. decir
explotó el sector Reforma, básicamente te están diciendo la cuarta parte de la ciudad explotó. Sí, Entonces dices, imagínate. esto estuvo increíblemente gacho, ¿no? Porque dices, a Sí, ver, todo el sector Reforma explotó. Bueno, aunque no fue todo eso, pues sí fueron situaciones muy, muy graves. En ese punto y en esa situación se dieron varias coincidencias de las que de repente no son de las buenas. Eh, yo recuerdo que en el caso, bueno, primero una aclaración, en ese entonces teníamos 25 años, ajá, les digo que te quitan los años, pero bueno, está bien. Segundo, en ese entonces, el que estaba de gobernador del estado de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, había ujú, llegado de una forma como no lo había hecho hacía mucho tiempo un gobernador, porque llegó siendo muy querido. Él surgió del área del magisterio y posteriormente pasó al área de gobierno y tenía una trayectoria, pues digamos, agradable, no, no sé si limpia, pero agradable, y pues mucha gente lo quería. Así que casi votaron por él de manera hegemónica, ¿no? O sea, los que votaron, sí votaron por él, esperando pues que siguiera haciendo las cosas bien. Cuando pasaron los días, como mencionaste tú, y de repente anunciaron que luego de todas las situaciones iba a venir el presidente, o si no me acuerdo mal, Carlos Salinas, ujú. de repente se dio una situación de pánico, porque decía, a ver, ¿cómo va a venir el presidente a ver lo que aquí pasó y que todo esté ahí, todo volteado, todo roto, todo ensangrentado, todo lo que implicaba pues el desastre? Y uh, por lo menos es Vox Populi, por lo menos es lo que se dijo. De repente llegaron la maquinaria y, a ver, ya no vamos, ya no vamos a seguir buscando, vamos a tapar porque va a venir el presidente. Sí, Entonces, la situación ahí se convirtió en un problema político ya no tanto de seguridad, ya no tanto de recuperación, porque entonces era más importante que el presidente no tuviera una mala imagen a que vamos a seguir rescatando cuerpos. Posteriormente, en los temblores, ¿cómo se llama? El temblor del 17 o 19, no creo que el 17, se dio algo parecido. De repente están las personas, los rescatistas, los voluntarios, los grupos especializados en desenterrar los cuerpos en la Ciudad de México, y luego de repente interviene el gobierno, el ejército, empiezan a dirigir y controlar todas las operaciones, y llega un momento donde los del mismo del ejército empiezan a frenar las recuperaciones. Ok, ¿qué significa esto? Pues significa vamos a tapar con un poco de tierra el hoyo que se ha creado, vamos a ya no seguir buscando porque lo que vamos a encontrar van a ser cadáveres putrefactos, ok. Y ahí Guillermo Cosío Vidaurri fungió como chivo expiatorio. O sea, al fin y al cabo le achacaron a él la instrucción de tapar con estas situaciones y pues lo hicieron responsable y ahí su popularidad decayó, por decirlo de alguna manera. De ser uno de los gobernadores del estado que se había deseado con más ganas de que llegara, a partir de ahí se convirtió en cualquier otro político odiado de los que estamos muy acostumbrados. mm, Pero esas sí, son las cuestiones extraoficiales de la situación. La cuestión es que, regresando a la causalidad de por qué el evento, bueno, sigue habiendo muchas situaciones de por medio, ¿no? Por un lado, los colectores del drenaje eran muy pequeños, eran muy antiguos, de alguna manera no alcanzaban a desahogar. Si te acuerdas de las fechas, eran particularmente calurosas, digo, no como sí, tal vez ahorita, pero eran particularmente calurosas. Y sí, una de las primeras situaciones que se dijo es, hubo acumulación de metano. Y el metano, pues es un gas que tiene la capacidad de explotar. Y se acumuló demasiado y luego se contaban las leyendas urbanas de que alguien había aventado un cigarrillo por ahí en la alcantarilla y eso había provocado, o sea, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? sí, La segunda versión, la versión institucional, es que Pemex tiene una fuga. Pero regresamos a lo mismo, Pemex tendrá una fuga, pero tendrá mucho dinero. Así que sí, empezaron a mover los hilos para que no les echaran la culpa, porque hubieran tenido que resarcir el daño. sí, Entonces empezaron a buscar entre los diferentes culpables y encontraron una aceitera. Y sí, mencionaban que en el producto de desecho de la aceitera
había una sustancia que se llama hexano. Y en el hexano, pues es una sustancia volátil que tiene también un alto grado de explosividad. Y por lo tanto, pues que entre el metano y el hexano de repente, de alguna manera se vea conjugado. Pero, si tú te acuerdas, las explosiones del 22 de abril acá en la zona del sector Reforma no fueron las primeras. Hubo otra explosión en la calle Sierra Nevada, o no, Sierra Morena, donde Sí, también, cierto. La pues igual, colonia literalmente monumental. las calles se levantaron y aventaron gente y mataron gente y destruyeron casas. Y otra vez regresamos a una situación de los alcantarillados que no pudieron explicar y que de alguna manera encontraron explicaciones lógicas, pero que al fin y al cabo fue una versión un poquito más pequeña de lo que pasó por acá, por el sector Reforma. Entonces, regresamos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se habla pues a la larga y después de tanto tiempo que es muy probable que sea Pemex el culpable. Sin embargo, se desvió la atención y en eso consistió en parte la visita de en ese entonces señor presidente muy respetable, que posteriormente dijimos que no era tanto, para poder acallar las cosas y no tener que pues, desahogar una cantidad importante de dinero en la reparación del daño. Ah, dentro de las cosas que platican gentes que estuvieron cerca, se habla de cadáveres colgando como de tendedero en los postes, en las casas. Se habla de carros o camiones completos eh, que volaron literalmente por el aire, que quedaron encimados de las casas, que quedaron ahí puestos. Se habla pues de un agujero bastante grande en el piso. Se habla de un, no sé, esa situación de dolor y destrucción en el ambiente que solamente se puede vivir en una zona de guerra de Sí. esas características. Y hay un montón de historias. Yo, aprovechando la situación, quisiera hacer la invitación, con tu permiso, porque no es mi canal, de que si hay gente que quiera platicarnos un poquito de toda esta situación, se grabe en el celular, que nos mande Sí, su grabación sí, y sí. que aquí con todo gusto podemos hacer, ¿cómo se llama? Eco y voz de su propia experiencia de lo que le tocó vivir tanto en la ciudad como en la zona, como fuera de la ciudad, porque efectivamente, como dijiste tú, en todos lados se hablaba de que, explotó Guadalajara y la Ujú. verdad los parientes estaban hablando, digo, cuando por fin se podían enlazar porque las líneas telefónicas estaban saturadas y, oye, ¿están bien? Pues sí, sí estamos bien. Cosa que me pasó parecido con unos parientes en la Ciudad de México cuando hubo la explosión de San Juanico, que Ujú. primero no te podías comunicar con ellos. Cuando por fin, oye, ¿cómo les fue con la explosión? Dice, bueno, sí estuvimos después ayudando, como dijiste tú, pero pues no estábamos en la zona. Esas son algunas cosas que recuerdo de esa situación. Debo confesar que no soy experto en el tema. Debo confesar que estoy hablando de lo que yo recuerdo de esa situación, de lo que se mencionó, pero por lo mismo, de alguna manera, se logró, se cambió, que a muchas personas que sí sobrevivieron y que sí pudieron adjudicarse, pues, la propiedad de las tierras, pues les ayudaron a reconstruir su casa o les dieron el dinero para que se movieran. Obviamente hubo un montón de personas que no pudieron adjudicarse nada porque pues obviamente todo se quedó ahí en la explosión y que obviamente han sido tratadas y desdeñadas y jurídicamente no escuchadas y por lo tanto sigue habiendo personas que se quejan. Sin embargo, también me ha tocado conocer personas que les tocó vivir de manera directa y que, por ejemplo, un taxista que me tocó conocer, que dice, bueno, pues sí, sí nos pasó y sí, sí perdimos, pero con el dinero que me dieron ahora tengo una casa y bueno, cosas así. O sea, sí hubo un poco de voluntad de ayudar, sí hubo una reparación del daño, pero obviamente no para todos. Como siempre que viene por parte de que ahora al gobierno le toca aportar, decimos tenemos una bolsa de tanto y se acabó, ¿no? O sea, los que les tocó, qué bueno, y a los que no les tocó, pues allá hagan fila. O quéjense, que es lo que ha pasado últimamente. Sí. Así es, totalmente. Como dices, esa fue la, la información o la desinformación. Y bueno, pues así las cosas. Ahora, la sensación de la gente, pues sí fue como de el gobierno no quiere ayudar, el gobierno está sepultando gente que a lo mejor todavía está viva, ¿no? Por allá, etcétera. Ahora, les voy a platicar para mí lo que fue para mí la segunda parte de esta historia. La primera parte es la que ya les comenté
Y desde mi punto de vista, como yo no lo viví, no sabía la gravedad, no sabía cómo estaba realmente la cosa. Entonces para mí había sido algo más pequeño, menos malo de lo que en realidad fue. Como no murió ninguna persona que yo quisiera, ni amigo, ni vecino, ni pariente, ni nada, entonces para mí, pues la vida siguió y sin ningún problema, ¿no? Cosa, obviamente, nada compartida con los que sí vivieron por allá. Pero más o menos como entre un año y medio y 2 años después de este suceso, por allá del 94, resulta que completé y cambié mi, mi percepción de este evento porque una vez que andaba desempleado, fui a buscar trabajo y fui para ese rumbo, pero fui, digamos, para el último rumbo que fue afectado, no donde estaba el boquete, que ahorita les voy a leer qué tan largo y profundo fue, sino digamos como en la colita, ¿no? Como en los edificios que por la explosión no se cayeron, pero que sí se cimbraron y se agrietaron. Y entonces a mí me sorprendió ir a buscar trabajo a una empresa, no me acuerdo qué fabricaban, creo que fabricaban aires acondicionados, de esos que se ponían afuera, como en los hoteles, ¿no? En la ventana, esos grandotes, por ahí. Y sí me sorprendió llegar, estuve ahí nada más 2 días o 3 y renuncié porque dije, ¿cómo es posible que tengan aquí trabajando gente en un edificio que todavía tiene grietas de cuando las explosiones de hace 2 años y que ni siquiera le han resanado ni nada? Me acuerdo que yo vi una grieta más o menos como de unos 4 o 5 centímetros así en la pared, en el cuarto donde dizque yo estaba trabajando, y dices, no inventes, si así está aquí, ¿y cuántos pisos? Ah, porque era un edificio como de unos 4 o 5 pisos. Yo estaba como en el piso 2 o 3, y dices, ¿hasta dónde llega esta grieta y cuántas más hay en el edificio? Dices, si así nos están permitiendo trabajar, pues no creo que les importemos mucho, ¿no? Entonces yo renuncié y ahí nos vemos. Después me fui a trabajar a una filial de Teléfonos de México que se llamaba Teleconstructora, más conocida como Teleco. Después creo que la desaparecieron, no sé si haya quedado un pedacito de ella, ¿no? También, si tú que nos estás viendo, escuchando, trabajaste en Teleco, Teleconstructora, pues aparte de un saludo, tú tienes mucho que decir. Yo sé que sí, comunícate, escribe y deja tus comentarios. ¿Por qué les digo esto? Entré a trabajar ahí y mi puesto fue jefe de informática. Tenía como 2 o 3, gentes a mi cargo. Ya iba a decir a chichincles, ¿verdad? Pero, y entonces estaba ahí trabajando. Esa empresa está por la zona de, ¿cómo se llama? Cerca de Chapultepec, lo que es la colonia, no me acuerdo si ahí es la colonia moderna, no, ¿verdad? Es la colonia americana. La colonia americana es muy cerca donde se saca la visa, ¿no? Para ir a Estados Unidos, del consulado. Muy cerca del consulado, como a 3 cuadras del consulado, por Avenida Hidalgo. Entonces, ahí estuve trabajando más o menos como un año y medio, 2, y bien, ¿no? Yo desempeñando mi trabajo sin ningún problema. Resulta que mientras trabajé ahí, nunca me pasó por la mente que Teleconstructora, al ser una filial de teléfonos, era la encargada de hacer todo el cableado de abajo de Guadalajara. De hecho, era Jalisco y zonas aledañas. Entonces, nunca me pasó por aquí de que ellos tenían información valiosa del 22 de abril. Para mí era un tema pasado, como les digo, como no me afectó, como no había muerto nadie querido para mí, pues la vida seguía. Pero resulta que una vez que tuve que ir a trabajar el sábado, yo nada más trabajaba de lunes a viernes, pero en una ocasión, por carga de trabajo, tuvimos que ir algunas personas en sábado, y entonces fuimos a trabajar, y a la mitad del horario de trabajo hicimos una pausa pues para comer.
y se nos ocurrió pues ir a comer a la oficina del jefe, el gerente, ¿no? En ese horario creo que no estaba el gerente, pero como él tenía aparte de su sala, tenía una como salita de juntas, ¿no? Lo improvisamos como comedor y estábamos por ahí, pues desayunando, comiendo, algo así. De repente, creo que se necesitó un destapador para los refrescos o no sé, algo así. Y dijeron, búscalo, debe de estar por ahí por el librero. Y yo les dije, les ayudo a buscarlo. Al abrir el librero, de repente, vi una cámara 8 milímetros de las de Sony que había antes, no me acuerdo si era 8 milímetros o 8 milímetros Pro, que usaba unos, cassettes, que en aquel tiempo era el último grito de la moda, ¿no? Y de repente yo les dije, oye, ¿y esos cassettes para qué? Y dicen, es evidencia. Dice, cada que nosotros hacemos una obra o que le pagamos, porque subcontrataban a otra empresa para hacer una obra, dice, al final vamos y grabamos cómo quedó, como evidencia, para que nos pague Telmex, ¿no? Teleconstructora hacía el trabajo, presentaba la factura, Telmex iba, revisaba, se le entregaba evidencia y nos pagaba. Bueno, entonces yo dije, mira qué curioso, yo nunca me había fijado que aquí tenían esas cintas. Sí, y me dijeron, no, aquí tienen las del 22 de abril. ¿Quieres ver unas? Y yo, caray, pues sí, ¿no? Como para mí era cosa curiosa, a ver, vamos a verlas. Pusieron un ratito, así nada más como un minuto, cuando voy viendo ahí en vivo, ¿no? Que dices, no es truco, es lo que grabaron estas personas hace 2 años y que ves los boquetes, como decían algunos, así como zona de guerra, como decía Rodrigo, camiones, así camiones urbanos, ¿no? Del que te subías para ir a tu trabajo, camiones urbanos que se levantaron, seguramente unos 5, 6, 7 metros, se voltearon y cayeron de espaldas y que en el boquete cayó el camión y todavía tenías que voltear abajo para ver el camión. O sea, el camión no quedó a nivel de piso, no, quedó abajo, como unos 4 o 5 metros abajo, ¿no? Y entonces dices, no, esto estuvo brutal. Ahora, les voy a leer acá lo de la inteligencia artificial, que obviamente lo que me está contestando es porque se fue a leer lo que hay por ahí en Google y esa es información oficial. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Dice, resumen de las explosiones del 22 de abril. Fecha 22 de abril 1992, barrio de Analco, Guadalajara, Jalisco, México. Dice, víctimas, 212 personas fallecidas. Mis comentarios los dejo hasta el final. 212, dice 1.800 personas heridas. Desaparecidos, dice el número exacto es incierto, pero se estima que podrían ser entre 69 y 150 personas. Bueno, hasta ahí, si esos números se oyen graves, yo les digo que viendo ese video, eso no es cierto. Fallecidos 212. Yo pienso que por lo menos deben de haber sido unas 800 personas. O sea, agarra eso y exagéralo, porque se veía horrible. Simplemente, fíjense, dice daños, 2 puntos. 8 kilómetros de calles destruidas. Sí, escuchó usted bien, 8 kilómetros. Imagínate, dice 1,142 viviendas afectadas. Aunque era hora de que la gente ya estaba trabajando y que los niños ya estaban en las escuelas, dice, imagínate, con que una vivienda estuviera una persona, ya sea un niño, un viejito o algo, 1,142 viviendas, divídelo entre dos, casi 600 personas, 600 personas muertas, nomás con eso. Y luego dice 450 comercios afectados. También, ponle que en esos 450 comercios, como ya era a las 11, ¿no? Hora de la vendimia, porque por lo menos unas 50, 60 personas que pasaron al otro mundo. Y luego dice 100 centros escolares afectados, o sea, 100 escuelas. ¿Sí? Vamos poniendo bajita la mano, que de esas 100 a 20 les tocó la explosión. ¿Cuántos te gusta que hayan niños mínimo, digamos, en un kinder en cada salón? ¿15, 20? ¿Verdad? O en una primaria, ya no se diga si es secundaria o prepa. Y dice 600 vehículos afectados. También ponle que la mayoría estuviera estacionados ahí, pero ponle que hubiera de esos 600 vehículos afectados, 50, 100 en circulación, por lo menos llevaban una persona al que iba manejando.
Y si ves las fotos, dices, pues se llamaba. Y luego dicen por acá causas. Las explosiones fueron causadas por la acumulación de gas metano en el sistema de alcantarillado. El gas se originó por la descomposición de materia orgánica en el drenaje, combinada con las fugas de las tuberías. No te dice tuberías de qué, ni de quién. La chispa que detonó el gas pudo haber provenido de una fuente cualquiera, como una colilla de cigarro o un chispazo eléctrico, ¿no? Y luego viene una bitácora rápida, dice, el mero día, ¿no? 10 de la mañana con 5 minutos. Ocurren las dos primeras explosiones, una en la calzada Independencia y la calle Aldama, y la otra en el cruce de Gante y 20 de noviembre. 10:06, un minuto después, se recibe la primera llamada de auxilio al 060. El 060 es lo que hoy es el 911 aquí en Guadalajara. Luego, de las 10:10, 4 minutos después, a las 10:30, dice, se registran otras 8 explosiones en un lapso de 20 minutos. Las explosiones afectan una área aproximadamente de 4 kilómetros cuadrados, o sea, 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y luego, de las 10:30 a las 12, dice, las autoridades evacúan la zona afectada y comienzan las labores de rescate y atención a los heridos. Y luego ya días siguientes se realizan investigaciones para determinar la causa de las explosiones y se ofrece ayuda a las víctimas y sus familias. Las explosiones de Guadalajara fueron una de las peores tragedias en la historia de México, no solo de Jalisco. Sí, el evento provocó conmoción social y dejó un profundo impacto en la ciudad. Y luego ya por último dice acontecimientos posteriores. Las explosiones provocaron una serie de reformas en materia de seguridad e infraestructura en Guadalajara. Como decimos acá, después de ahogado el niño, ¿verdad? Se tapa el pozo. Luego se creó la Comisión de Atención a Víctimas del 22 de abril para brindar apoyo a los afectados por la tragedia. Y dice que en 2002 se inauguró el monumento a las víctimas del 22 de abril en memoria de las personas que perdieron la vida de las explosiones. Yo hasta ahorita me entero que hicieron un monumento. No tengo ni idea de dónde queda. A ver si ahorita Rodrigo tiene más información. Voy a buscarlo por ahí en internet, pero ni sabía que les habían hecho un monumento, ¿no? Y luego ya vienen unos recursos adicionales para que busque uno más. Y pues esa fue mi historia. ¿Cómo ves, Rodrigo? Bien, otra vez unas cuantas aclaraciones. Yo recordaba, digo, obviamente ya estaba yo trabajando y para esas fechas todavía no tenía hijos, hijas, pero yo recordaba que era una semana libre, o sea, era una Mm, semana donde el trabajo estaba light porque era Pascua, o sea, sí, era semana de Pascua. sí. Entonces, muchas escuelas no estaban trabajando, que fue parte de lo que se dijo. Si esto hubiera pasado en el tiempo en que los niños estaban en clase, por ahí por la zona había varias escuelas, entonces sí hubiera sido terriblemente malo, ¿no? Entonces, si no me acuerdo mal, la situación, y me acaban de pasar el dato, fue un miércoles, el Mm, miércoles de semana de Pascua. Si había gente, no tanta como en otras ocasiones por la baja de los niños de la escuela, o sea, que no estaban asistiendo a la escuela y toda esta situación. Y bueno, realmente, de repente, para los que vivimos en Guadalajara, esta situación el 22 de abril se volvió un tema recurrente año con año de los manifestantes, de los conmemorativos, de los que fueron tratados injustamente, de los que no recibieron todo este tipo de retribuciones o de remuneración. Y bueno, de repente dices, ha pasado tanto tiempo, entiendo la situación, este, la gente debería, un montón de cosas, ¿no? O sea, él debería de repente suena bien raro, pero pues como no te tocó vivirlo de primera mano, no, pues a mí no, no sabes la cantidad de dolor, la cantidad de sufrimiento, la cantidad de daño, la cantidad de todo este tipo de cosas. Regreso aquí, la parte importante y que siempre ha salido a relucir es cuando el pueblo de México necesita ayuda, el pueblo de México está dispuesto a ayudarse, ¿sí? sí. Aún con diferencias sociales, aún con diferencias de lo que sea. Cuando el gobierno trata de convencerte, te dice, te vamos a ayudar y te vamos a ofrecer y te vamos a prometer. Y a la hora de que realmente le toca, dice, no hay presupuesto que alcance,
nunca ajustan las condiciones. La famosa reparación del daño no es algo que se esté considerando. Este, Ahora se dice no hay presupuesto para las cuestiones de víctimas. Dice, bueno, entonces ¿a qué jugamos? O sea, si dijiste, si prometiste, no cumples. Pero bueno, eso también ya lo sabemos los mexicanos. Pues es un periodo triste, es un periodo complicado, es un evento pues traumático literalmente por todo lo que implicó. Voy de nuevo, tuve experiencia, mi experiencia son experiencias, pues se dice, lejanas, no nos tocó vivirlo de primera mano, pero insisto, hay personas que, si no de primera mano, de segunda mano, con relativa cercanía, que nos podrían ayudar y nos podrían apoyar con grabaciones o con comentarios o con escritos, que con todo gusto lo podemos hacer. Estoy seguro que sería para divulgación, sería para conocer un poquito más del asunto, porque también ha pasado el tiempo y lo mismo que pasa ahora con los muchachos, ¿no? Con los jóvenes. De repente les hablas de un evento y te dicen ¿qué? Y respecto a las cifras oficiales, pues también habría que recordar que en la matanza de Tlatelolco es otra cosa, pero ya más bien de tinte político que de cuestión de fenómeno o accidente pues, que tiene menos control. Pues nada más hubo 30 muertos. Yo digo, todos los demás fueron desaparecidos, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo de que anduvo cerca por ahí te dice 30 en 3 metros cuadrados. Así es, En fin. totalmente. Sí, mira, nada más por último, quisiera detallar algo que lo tenía en mi mente, pero ahorita mientras te escuchaba y todo dije, es que no dije tal cosa. Cuando digo que, o tú también dices que no nos tocó y que lo vimos de lejano, no es que no sintamos el dolor de las personas, ¿eh? Ahí sí aclarando, debe de haber sido horrible. Supimos de otros que sí perdieron gente y todo, pero nosotros afortunadamente no. Pero eso de que, por ejemplo, cuando yo les dije que yo daba el recorrido con las personas para que buscaran a sus seres queridos ahí entre los muertos, déjenme decirles algo. Esas 300 personas, esos 300 cadáveres que estaban ahí acostados, todos estaban desnudos, ¿eh? No sé si es por protocolo, si es para que los identificaran más rápido, por si tenían un tatuaje, alguna cosa, pero todos estaban desnudos. Entonces de repente, nada de que llegaban con ropita y ni más. Entonces ver de repente ahí de que, caray, hombre, mujer, niño, viejito, todos encuerados, ¿no? Ya de un tono así medio, gris azulado, pues sí, es impresionante, ¿no? Me acuerdo que yo estaba impresionado como persona, pero también estaba por el lado científico, ¿no? Aprendiendo cosas que nunca me había imaginado. Y bueno, ahí eso. Y para las gentes que no vivieron en Jalisco, que esto lo están escuchando como, ¿a poco pasó eso en Guadalajara a finales del siglo XX? Lo peor es que hubieron avisos. Tú recordarás, Rodrigo, que unos días antes y días después, ya después lo ratificaron, dijeron que hubo reportes de gente que dijeron que olía a gasolina. ¿No? Que olía a gas y unos a gasolina, en las casas, que no, que abrían el agua o algo así, y que pues olía medio peligroso, o que en las calles normales, en las alcantarillas, de repente como que salía gas, y eso fue como 2, 3 días antes de las explosiones. Hubo aviso, digamos que se supo que algo estaba raro, por lo menos a Protección Civil, a bomberos, y después sucede esto, ¿no? Entonces por eso también la gente oye, ¿cómo es posible que hayas tenido avisos? Y dices, si me hubieras dicho que fuiste, que investigaste y aún así que explotó y que te tocó, bueno, pues nos tocó a todos, ¿no? Pero si te avisamos y no hiciste nada, aparentemente, y listo. Y bueno, nunca sabremos, podríamos, ahí va una teoría loca, ¿no?
Como decía Rodrigo, por ejemplo, en los alcaldes municipales, cuando ellos nombran a sus secretarios, ¿no? A sus directores de algo, en parte, obviamente, es porque tienen que delegar el trabajo, porque ellos no son todólogos, pero en parte es porque también necesitan con quién limpiarse, ¿no? Para que cuando algo sale mal, ¿de qué es el problema? De obras públicas, pues destituimos al director, pero yo sigo acá bien a gusto de alcalde, ¿no? O que el problema fue de salud, pues corremos al secretario de salud, pero yo sigo bien a todo dar. Y luego los alcaldes están para que se limpie el gobernador del estado, ¿verdad? Y el gobernador está para que se limpie el presidente de la república, por ejemplo. Y recordemos que en aquellos sexenios y desde antes, desde los años 60, 70, pues México es conocido, ¿no? De tener la riqueza de petróleo, de petróleos de México, que siempre ha sido ordeñada por el presidente en turno y sus colaboradores. Entonces, después de esto llegó la época de huachicoleo. ¿Casualidad o no? Yo creo que no. A mí se me hace que estaban ordeñando por ahí las líneas. En parte a lo mejor sí estaban viejas y todo lo que tú quieras, que les faltaba mantenimiento, pero ¿quién no te dice que ya andaban con el huachicoleo? Y dices, gente mala, ¿cuál gente mala, no? Si normalmente están coludidas con el mismo gobierno y pues ordeñan las tuberías para vender ese petróleo, esa gasolina, ese hidrocarburo y sacar mucho dinero, ¿no? Entonces, si el mismo gobierno a través de pandillas o de grupitos se estaban ordeñando las tuberías y obviamente al ordeñarlas, si no sabes ordeñarla bien, pues hay escape, ¿no? Hay merma y todo eso se va a las tuberías. Imagínate que se fuera acumulado y en una de esas dijeron, oye, la gente se está quejando mucho, ya hay muchas llamadas. Ahorita nos encargamos, ¿no? Y a lo mejor pensaron que no se había filtrado nada y échale un cerillazo, ¿no? Para que se consuma y ya nadie dijo nada y resulta que toma, chango, tu banana y ahí están las cosas, ¿no? Entonces pudo haber sido también algo por ahí que no nos dice. Bueno, hasta ahí dejo este tema. No sé si tengas algo más, Rodrigo, o ya fue todo para entrarle al otro. Nada más comentar que como resultado de esa situación, de este lado se pusieron los colectores de tubería. O sea, ya estaba hecho el agujero, entonces vamos aprovechando y vamos metiéndole un colector. Hay un colector exageradamente grande, probablemente sea como el que cruza la Avenida Alcalde, Ujú, o el que está el monumento por ahí, la Avenida Alcalde, o la sí, calzada, o la calzada Independencia. Pero esta situación de los olores a gasolina se han venido repitiendo. ujú, Eh, Ahora que hablamos de guachicoleros, toda esa cosa, pues tendría más sentido la situación, pero si recuerdas, hubo un momento donde se dijo, ahora está pasando en la colonia moderna, ¿sí? Y luego de repente se sí, dijo, está pasando en la colonia Jardines Alcalde, lo cual es de importancia porque, bueno, pues, ahí crecí y de ahí, ahí nos conocimos, ¿no? Entonces, ujú, de repente como que a pesar de todo esto, sigue habiendo ciertos límites de este riesgo, que obviamente es una ciudad enorme, que obviamente es una ciudad que maneja una cantidad importante de desechos y por lo tanto de basura y por lo tanto de producción de metano, que te puedes dar cuenta de ello cuando conoces el centro de la ciudad, específicamente en el cruce de Avenida Javier Mina o Juárez con la calzada Independencia, donde se supone que tienen sifones que precisamente desahogan de gases toda la zona. Entonces, pues llegas por ahí y huele, ¿no? Pero la situación es que también se ha sabido de manera informal que de repente ves a los de protección civil o a los bomberos revisando tuberías bueno, ya con la experiencia y con la conocimiento de la información televisiva, dices, están metiendo ¿cómo se llaman los aparatos que miden explosividad? Ok, están midiendo el nivel de explosividad, o sea, quiere decir que todavía hay un sí, riesgo latente de esas situaciones y también hay ocasiones en que los ves inyectando espuma a los desagües. O sea, ujú, el nivel de explosividad es muy alto, vamos inyectándoles una espuma que no sé qué demonios tenga, pero que también disminuye ese nivel para evitar que vuelva a suceder. Qué bueno que se están tomando medidas, qué malo que la desinformación siga siendo tan grande como para que en caso necesario te digan, oye, quítate de ahí y te quites, ¿no? Ya de repente es, o jugamos a Pedro y el Lobo de va a pasar y no pasa nada, o de plano mejor ni les digo nada, que al cabo ni se van a mover.
Pues en ese Así sentido es. también hay que formar conciencia y hay que formar, ¿cómo se dice? Tomar ciertas precauciones. Gente que vivía por ahí de repente ya tiene pues las escrituras de la casa o las tiene en otro lado. Gente que vivía por ahí ya sabe que tiene que tener una maletita al estilo de la Ciudad de México, para poder tomar camino en cualquier lugar. O sea, sirvió de alguna manera para algunas personas, pero la ciudad es un ente dinámico y continuamente llegan personas nuevas, hay parejas nuevas, hay hijos nuevos, hay gente nueva, y de repente todo esto se va diluyendo y se va perdiendo. La idea es, pues, no perderlo. Y para eso el monumento que mencionabas, creo que hay un centro conmemorativo por la calle de Gante, y creo que es ahí donde está el monumento. Bueno, pues gracias a todos, que tengan buen día, buen fin de semana, ¿verdad? Y nos escuchamos en el siguiente.